Hola, hoy vamos a tratar en el programa, desde mi punto de vista, el tema de la soberanía indígena de Boriquén y la ocupación militar beligerante por parte de España a partir del siglo primero en lo que es hoy República Dominicana, que fue en el siglo XV, finales, y luego a principios del siglo XVI aquí. A partir de 1508 más o menos. Vamos a explicar eso hoy. Vamos a explicar qué es una ocupación militar beligerante y las razones básicas de la invasión de España hacia, primero las Antillas, lo que hoy se conoce como las Antillas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con una descripción de cómo era la sociedad indígena en las Antillas, pero sobre todo en Boriquén, que era el nombre originario de nuestra tierra, ¿verdad? Y que hoy pues nosotros nos conocemos como boricuas, porque de ahí viene precisamente ese gentilicio, ¿verdad? Ese nombre común que nos define a nosotros como país, como pueblo. Bien, lo primero que hay que entender es que Boriquén era lo que se ha considerado por algunos historiadores e historiadoras el centro de la cultura indígena arahuaca para la época de la invasión española. Esto no lo vamos a explicar hoy porque es un poco complicado, pero básicamente este era el centro. Aquí era donde estaba la mejor organización política, social, económica y cultural de todas las tribus y grupos indígenas antillanos. Eso tiene unas razones históricas que no podemos entrar ahora en ellas, pero en otra ocasión tal vez hablemos de ellas. Bien, primero hay que entender que Boriquén era un país libre y soberano. Es decir, cuando hablamos de libertad y de soberanía, hablamos de que era un país que no estaba gobernado por nadie excepto por sus propios habitantes, que tenía una estructura política, social, económica y cultural propia, desarrollada a través de los siglos por su propia idiosincrasia, sus propias tradiciones, sus propias costumbres y sus propias leyes. Bien. Alguna persona puede decir, profesor Nenadich, ¿de qué usted habla de leyes? Los indígenas no tenían leyes. Bueno, eso no es totalmente cierto, ¿verdad? Porque hay un concepto en derecho que todavía es válido hoy día y se utiliza incluso en los tribunales, que se llama derecho consuetudinario. Es el derecho de las tradiciones, el derecho de las costumbres. Son las leyes o principios jurídicos que se establecen a través del tiempo por las tradiciones culturales comunitarias. Y en la época en la que estamos hablando, había ese tipo de tradición jurídica y eran muy estrictas, incluso, ¿verdad? De eso podemos hablar un poco más adelante, de cómo estaba organizada la sociedad indígena nuestra, a tal punto que los españoles cuando llegaron se maravillaron de cómo estaba organizada la sociedad arahuaca caribeña para el 1492, 95, por ahí más o menos. Ellos se maravillaron de la forma en que estaba organizada. Bien, también había soberanía. Y usted puede decirme, como he escuchado a algunos profesores o profesoras de universidades, ¿verdad?, reconocidas, de que no había soberanía porque ese concepto viene de Europa. Bueno, sí es cierto, el concepto como tal viene de Europa, pero la realidad jurídico-política que había aquí era equiparable o consona con la realidad europea, desde el punto de vista de lo que es un país soberano. Un país soberano es un país cuyas leyes,
cuya doctrina política, cuyo arreglo cultural, social, económico, está definido por los ciudadanos de ese país. No hay un sometimiento a una voluntad política externa a ese país y por lo tanto a eso se le llama soberanía. El concepto de soberanía ha variado también históricamente porque en la Edad Media se consideraba la soberanía como algo particular de los reyes, es decir, los reyes eran los soberanos. Pero ese concepto luego fue cambiando, sobre todo en lo que se llama la era moderna, y la soberanía fue traspasada a los pueblos. ¿Por qué? Porque surgió la idea de que los reyes se debían a los pueblos y quienes realmente delegaban la soberanía en los monarcas eran los pueblos. Bueno, de eso podemos hablar más adelante. Vamos a enfocarnos hoy en la sociedad arahuaca nuestra para la época de la colonización. Bien, entonces, una de las cosas que tenemos que decir con relación a eso es que era una sociedad que había alcanzado un alto nivel de desarrollo político, social, económico y cultural. No era una sociedad de gente salvaje, como quisieron hacer ver los colonizadores, algunos de ellos, o como quisieron hacer ver eventualmente historiadores del patio, ¿verdad? De aquí, que se afiliaron a la ideología colonizadora española y entonces comenzaron a desmerecer las cualidades de la sociedad indígena nuestra. Y le digo esto porque en los propios registros eh, de los cronistas españoles, esos cronistas hablan precisamente de ese gran desarrollo económico, político y social. Tanto es así que desde ese punto de vista la sociedad arahuaca, antillana y boriqueña era muy superior a la europea. Y le voy a explicar por qué. Bien, los habitantes de estas islas vivían en divisiones políticas llamadas cacicazgos. Eran una especie de gobiernos regionales. Estos cacicazgos se componían a su vez de villas o poblados conocidos como yucayeques. Yucayeques porque la yuca era el producto principal alimentario o alimenticio de nuestras comunidades indígenas. Y hoy día la Organización de las Naciones Unidas, después de haber hecho múltiples estudios sobre distintas cualidades de los alimentos a nivel mundial, ha determinado que la yuca es el mejor alimento del mundo. Miren ustedes. Pero ya nuestros indígenas lo sabían hace más de posiblemente 1000 años. No necesitaron a la ONU para eso, ¿ok? Entonces, en esos yucayeques, en el caso particular nuestro, vivían alrededor de unos 500 a 2000 habitantes o personas aproximadamente, dependiendo de la extensión de ese yucayeque o poblado. Y cada cacicazgo tenía posiblemente entre 50, 100 y hasta 200 yucayeques que controlaba, que dominaba jurídica y políticamente. Es decir, los caciques eran gente de mucho poder político. ¿Okay? En el cacicazgo en Boriquén ya habían unos 20 cacicazgos. Si se suma eso, pues aproximadamente la población de Boriquén en esa época estaba alrededor de 1 millón o un poco más de habitantes. Algunos historiadores, como Ricardo Alegría, dice que solamente habían unos 60.000 habitantes. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Ese argumento, que no es únicamente de él, sino de otros historiadores, que ponen la población nuestra en números tan pequeños, es una construcción ideológica para disminuir el impacto que tuvo el genocidio de España en nuestras comunidades indígenas. Pero eso no es cierto. Está comprobado científicamente que la población en nuestra isla estaba alrededor
de 1 millón de personas, un poquito más, un poquito menos. Bien, entonces habían unos 20 cacicazgos, como le dije ya, ¿verdad? Le vamos a presentar un mapita con los nombres de los cacicazgos y de los caciques que dominaban esas regiones. Bien, la estructura política de la sociedad indígena nuestra estaba constituida, en primer lugar, por lo que se llamaban los consejos de ancianos y ancianas. Esa era la estructura máxima decisional. Esos consejos de ancianos y ancianas eran rotativos, es decir, se componían de un número determinado de representantes de la comunidad y esos representantes se rotaban con cierto tiempo, ¿verdad? Cierta periodicidad, pero tenían el poder supremo a nivel comunitario. Luego estaban los caciques y las cacicas, porque había también cacicas, estaban debajo de esos consejos, excepto en tareas administrativas que ellos, ¿verdad? Era lo que se conoce como la cuestión del diario, ¿no? Pues esas tareas administrativas estaban a cargo de los caciques o las cacicas, pero las decisiones políticas que envolvían problemas serios de la comunidad tenían que ser llevadas a los consejos de ancianos y ancianas. También existían lo que se llamaban las asambleas comunitarias. Esas asambleas se constituían por los adultos de cada comunidad y cuando habían problemas graves que tenían que considerarse, entonces se convocaban las asambleas y las asambleas analizaban las situaciones y opinaban, daban sus sugerencias, sus consideraciones, que tenían que ser también adoptadas por los consejos de ancianos y ancianas y por los caciques. Eh, los miembros de cada comunidad eran muy obedientes a las autoridades políticas, sumamente obedientes, ¿verdad? Y esto está contenido en las propias crónicas de los españoles que se quedaron impresionados con cómo los habitantes de las comunidades obedecían a las autoridades políticas. Y existía un cacique mayor, en el caso particular nuestro, que regía sobre toda la isla o las islas del archipiélago, porque incluía Vieques, Culebra, llegaba hasta la Martinica y hasta la isla de Mona. Ese cacique se llamaba Agüeybaná cuando llegaron los españoles. No se sabe si es un nombre propio o si es un título, porque hubo dos Agüeybaná. Agüeybaná conocido como el Viejo y Agüeybaná el Joven, que asume el poder cuando muere su antecesor. Mucha gente dice que era su padre, pero no está confirmado porque la descendencia política en la sociedad arahuaca era por línea materna y no por línea paterna. Así que debió haber sido el hijo de la hermana de Agüeybaná con toda probabilidad. Bien, entonces existía desde el punto de vista de la estructura económica una combinación de economía familiar y comunitaria. Algunos aspectos había que asumirlos a nivel comunitario, por ejemplo, la siembra de la yuca, que era el producto alimenticio principal, pues era de tipo comunitario. Y eran las mujeres las que estaban encargadas de la siembra de la yuca, porque había lo que se conoce como división del trabajo. Los hombres no podían sembrar la yuca, los hombres talaban el terreno con una técnica que se conoce como la roza y la quema, tumbaban, ¿verdad? El bosque, lo limpiaban, quemaban los árboles para fertilizar con la ceniza, fertilizar el terreno, lo que le daba una alta productividad y todas esas técnicas agrícolas ellos las conocían muy bien. Y había otros aspectos que tenían que ver fundamentalmente con la economía familiar y esa economía familiar eh, era responsabilidad de la familia como tal, ¿verdad? Hay productos que eran más bien eh, más específicos, por ejemplo, la recolección de frutos, la pesca en los ríos, eh,
o la caza en los bosques cercanos, era más bien producto familiar. Bien, vamos entonces ahora a pasar a la época de la llegada de los españoles. Y esto fue un trauma para los pueblos indígenas nuestros, porque los pueblos indígenas nuestros no entendieron a los españoles tampoco los entendieron a ellos. Los españoles no tenían intención de entenderlos, sino de dominarlos, ¿verdad? Y de explotarlos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando llega Cristóbal Colón, una de las cosas que dice es que no he podido entender si tienen bienes propios, dice Cristóbal Colón en una carta, que me pareció ver que aquello que uno tenía, todos hacían parte, es decir, que todos participaban en lo de todos, en especial de las cosas comederas, es decir, de la alimentación, como yo les expliqué ahora. Bien. Entonces, para el cultivo de la yuca, ellos utilizaban una técnica que se llama técnica de montones. Y era que soltaban la tierra con un palo puntiagudo que se llamaba la coa, y luego que la tierra estaba suelta, la acumulaban en unos montones de aproximadamente unos 3 pies de alto y unos 15 pies de diámetro, y ahí sembraban la yuca. Y eso aumentaba la producción, porque la yuca se produce más cuando el terreno está suelto. La yuca es más grande, más productiva que cuando se siembra en terreno duro. Eh, y porque ese era el alimento fundamental de ellos. Eran básicamente agricultores, pescadores, cazadores y recolectores de frutos, plantas y otros productos. Además, eran grandes navegantes y comerciaban con otros pueblos del litoral caribeño, y también eran grandes artesanos. Esa era mayormente su economía y, ¿verdad?, su sociedad. Bien, la invasión se va a dar a partir de lo que se llamó la firma de, de las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe fue un documento firmado por Cristóbal Colón con los reyes de España, Fernando e Isabel, y en esas capitulaciones se establecen varios puntos, que es un documento corto, muy corto, pero en ese documento se establecen los puntos que Cristóbal Colón va a utilizar para controlar y dominar las tierras a las que él llegue, ¿verdad? Le voy a leer así por encimita algunas cosas que son importantes. Uno de los primeros asuntos que trata es que dice: las cosas suplicadas y que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas y del viaje que ahora con la ayuda de Dios ha de hacer por ellas en servicio de vuestras altezas, son las que siguen. Primeramente, que vuestras altezas, como señores que son de las dichas mares océanas, esto es totalmente falso, no eran señores de las mares océanas, yo lo voy a explicar más adelante, que hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón, su almirante, en todas aquellas islas, tierras firmes que por su mano o industria se descubrirán o ganarán en las dichas mares océanas, para durante su vida y después de él muerto, sus herederos y sucesores de uno y en otro perpetuamente, con todas aquellas preeminencias y prerrogativas pertenecientes a tal oficio. Bien. Bueno, esta parte de ese documento es falso y el tiempo ya está encima de nosotros. No queremos hacer el programa muy largo, pero sí le voy a leer aquí otro de los asuntos que dice en las capitulaciones, y es que vuestras altezas hacen al dicho don Cristóbal su visorrey y gobernador general en todas las dichas tierras firmes e islas que, como dicho es él,
descubriere o ganare en las dichas mares y para que el regimiento de cada una y cualesquiera de ellas haga él elección de 3 personas para cada oficio y de vuestras altezas tomen y escojan uno, el que más fuere su servicio. Por ahí sigue hablando, ¿verdad? Entonces, este documento es un documento que hay que analizarlo con bastante detenimiento porque es un documento muy importante, es el documento que sienta las bases de lo que fue eventualmente la colonización de lo que hoy se conoce como América y es un documento fraudulento. Es un documento que no tiene ningún sustento jurídico válido para lo que los reyes hicieron, pero la cosa es tan complicada que merece que le demos continuidad en otro programa. Así es que más adelante vamos a analizar un poco más este documento y otros documentos importantes que se desprenden de lo que se llamó o se llama todavía las capitulaciones de Santa Fe. Así es que por aquí vamos a culminar el programa de hoy y eventualmente más adelante continuaremos con el análisis de estos documentos que son vitales para el conocimiento de nuestra historia. Hasta luego.